Hermano, muy buenos días. Dios nos bendice hoy, cada día el Señor nos bendice. Así que una alegría encontrarnos una vez más de mañana, cada domingo, para celebrar al Señor. Bienvenido, eres muy bienvenido en esta mañana para aprender también de la palabra del Señor. Hemos escuchado las alabanzas, hemos cantado a Él, hemos dicho cuán importante Él es para nosotros, como cantaba Él y recién, Él es nuestra ancla. Él realmente afirma nuestra vida en las tempestades de la vida. Él es quien nos afirma y nosotros nos aferramos a Él. Así que qué bueno es poder cantar al Señor, reconocer su presencia en nuestra vida y al mismo tiempo qué bueno también es escuchar su palabra. Vamos a ir a la enseñanza del día de hoy. Como decía un rato atrás, hoy es la última enseñanza de esta serie que se llama Amor que transforma. Amor que transforma. Sin lugar a duda es un amor transformador con el cual Dios nos ama. Dios no solamente nos salva, sino que Él también va transformando nuestra vida, que es lo que nosotros llamamos la santificación. Él no solamente nos lleva de la salvación a la glorificación, sino que Él nos hace pasar por la vida puliendo, ¿cierto? Podando nuestra vida para ya prepararnos para la eternidad. Entonces tenemos un amor que transforma nuestra vida. Hemos caminado ya 5 semanas. 5 semanas, esta es la 6ª semana, 5 semanas previas en la cual hemos hablado 5 temas diferentes, 5 enseñanzas diferentes. La primera fue marcados por su amor, después fue amar como Jesús ama, la tercera fue juzgar es juzgarse. Después continuamos con conectados para fructificar y la semana recién pasada hablamos sobre la necesidad de regresar a Jesús. Hoy vamos a hablar sobre este amor que transforma, que nos hace libres para servir. Debemos entender que el Señor cambia, transforma nuestra vida. Él nos ha transformado, Él nos ha llamado a ser sus hijos, no sin propósito. Él quiere usar nuestra vida y eso es lo que yo quiero que tú entiendas hoy. Dios ha cambiado, ha transformado tu vida para usarla en su obra. Él no te ha llamado simplemente para ser un asistente a cultos o hoy simplemente para mirar un culto a través de las redes sociales. Dios cambió, transformó o Él quiere cambiar tu vida para usar tu vida en su obra. Él quiere cambiar el enfoque de tu vida y llevarte a servir. Jesús no solo caminó, no solo enseñó, no solo corrigió la fe de sus discípulos, no solo fue al encuentro de sus discípulos cuando ellos estaban en medio de una tempestad desesperados. No solamente Jesús corrigió su fe, sino que también Jesús sirvió a sus discípulos. Él comenzó a caminar con ellos y al mismo tiempo a servirles, a enseñarles cuál era el corazón de la misión. Jesús toma realmente los discípulos, camina con ellos y comienza a servirles. Jesús no es un maestro que simplemente camina apuntando o diciendo lo que ellos deben hacer, sino que al mismo tiempo Jesús sirve a sus discípulos. Una forma en la cual Jesús sirve es cuando Él toma la posición más baja que podía existir en ese tiempo. Él toma la posición, la forma de siervo, el siervo más sencillo, el siervo con menos privilegio, quizás el siervo más sucio, ya que era aquel siervo que lavaba los pies, aquel que servía lavando los pies de todos los que llegaban al hogar. Jesús enseñó a sus discípulos sobre el servicio, lavando sus pies. Por supuesto, los discípulos sabían que esa posición era la posición más baja que podía tomar un sirviente. Por supuesto que los discípulos entienden lo que Jesús está haciendo. Jesús se rebaja y toma la posición del siervo más bajo, aquella posición que ningún maestro en ese tiempo querría tomar.
Es una posición sin privilegio. Incluso para los maestros, estar en esa posición era una ofensa. Sin embargo, Jesús debía enseñarles a sus discípulos, no solamente desde el discurso, sino debía enseñarles en la práctica cuál era el corazón de la misión y también la forma de cómo debíamos o cómo debemos relacionarnos con otras personas y cómo debemos servir, cuál es el corazón para servir a otras personas. El corazón es el servicio. El corazón es la humildad. El corazón es estar dispuesto a rebajarse para servir en libertad. El Señor nos hace sus hijos para que podamos adquirir una nueva identidad, una identidad de hijos. Y esa identidad de hijo te hace libre para servir. Jesús nos enseña de una forma simple, pero significativa. Jesús apela a la conciencia de sus discípulos, es decir, a que ellos estén conscientes no solamente de qué deben hacer, porque muchas veces sabemos qué debemos hacer, pero Jesús va mucho más allá. Él les enseña cómo hacerlo. Por eso Jesús toma una toalla, la aprieta, la amarra en su cintura, llena un tiesto con agua y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Jesús les enseña a sus discípulos. Ahí en Juan capítulo 13, versículos del 1 al 15, a los cuales vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en la enseñanza de hoy. Jesús les enseña en la práctica que somos libres, que Jesús es libre para entregarse de tal manera que Él puede lavar los pies, que Él no pierde ningún privilegio, muy por el contrario, en el hecho de rebajarse, Él adquiere el privilegio de servir. Y cada vez que nosotros tomamos esa posición de siervo, es decir, nos rebajamos, estamos dispuestos a bajar de nuestro peldaño del ego al peldaño de ser siervo, adquirimos un privilegio mayor, que es servir a otros. Y Jesús les enseñó. Jesús tomó ese tiesto con agua y comenzó a lavar. Jesús les enseña de una manera extraordinaria. Jesús es el mejor pedagogo que pueda haber existido en la historia. Jesús no solamente le enseña desde el discurso, Él enseña desde la práctica. Él les enseña a través de 3 sabías y 2 entienden a lo que vamos a analizar en este momento. Lo primero, Juan capítulo 13, versículo 1, dice que se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía, aquí encontramos el primer sabía en esta historia. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Para entender bien lo que debemos hacer, debemos tener una relación con Dios. Relacionarnos con Dios es algo que no hacemos a veces. Es algo que hacemos todos los días, en todo momento, en toda situación. Querer rendirnos al Señor, tener esa comunión con Él, será el desafío más grande que nosotros vamos a enfrentar día a día. Servir no es difícil. Pero Jesús, para poder servir, tenía una relación con el Padre. Y para nosotros es exactamente igual. No podemos simplemente servir sin estar conectados con el Padre. Jesús tiene una relación de tal manera que Él puede decir, Jesús sabía que el tiempo había llegado, que el tiempo se había cumplido. Él sabía cuál era su misión. La pregunta es que nosotros podemos hacernos, nosotros sabemos cuál es nuestro llamado, sabemos cuál es nuestra misión, sabemos cuál es la forma en la cual nosotros debemos entregarnos, rendirnos al Señor en su obra. Debemos vivir en esta relación. Habrá muchas cosas que nos van a distraer, problemas, preocupaciones, enfermedades. Habrá tantas cosas que nos van a querer sacar de ese lugar, querer sacar de la presencia del Señor. La pregunta que siempre me hago, si sabemos que en ese lugar, a los pies de Jesús, en su presencia, encontramos todo lo que nosotros necesitamos. La pregunta es, ¿por qué no vamos? ¿Por qué no estás yendo? ¿Qué impide? ¿Qué impide ir? Si sabes que en ese lugar hay sanidad, hay transformación.
¿Qué te impide ir? El conocer nuestra misión, el saber lo que tenemos que hacer, cómo servir al Señor, nos hará realmente entender su propósito en nuestra vida. Y Jesús lo tenía clarito. Jesús lo tenía clarito. Juan 16, 28 dice que Él salió del Padre y viene a este mundo, pero ahora dejo este mundo y vuelvo al Padre. Jesús sabía. Y todo lo que Jesús vive no es fruto de la casualidad, sino que Él había llegado a entender que en ese momento había llegado su hora. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 4, Juan capítulo 7, versículo 30, Juan capítulo 8, versículo 20, dice, Jesús expresa que no ha llegado su hora. Pero ya en el capítulo 12, versículo 23 en adelante, Jesús comienza a decir que su hora ha llegado. Es decir, Él va camino a Jerusalén, Él va camino a su muerte porque Él sabe cuál es su misión. Debemos entender, como dice el texto, Juan capítulo 13, versículo 1, que Él amó a los suyos y los amó hasta el fin. Los amó desde la eternidad, pero los amó más cuando estaba entre nosotros, entre sus discípulos. Y los amó hasta el fin, hasta su muerte. Cuando Él expresa en la cruz, consumado es. La cruz no es el destino penoso de Jesús. La cruz es la razón por la cual Él vino. Entonces Él conoce su misión. La pregunta es si tú conoces tu misión. ¿Sabes tú cómo servir al Señor? Jesús sabía lo que Él debía hacer porque Él tenía una relación con el Padre. Él conoce su misión. Entonces, Jesús amó desde la eternidad, ama en su encarnación, ama muriendo y nos ama desde la eternidad. Jesús ama. Y vuelvo a repetir, la cruz no es el destino penoso, simplemente era el cumplimiento. El morir en una cruz era el cumplimiento, era el paso para volver una vez más al Padre. Él conoce su misión. ¿Tú conoces la tuya? El segundo sabía, versículo 4, dice que sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvería. Jesús tiene clara su identidad. Jesús sabe que Él es hijo. Sabe que el Padre ha puesto todas las cosas bajo su dominio. Él tiene clara su identidad. El Padre ha puesto todo lo que es referente a la salvación y toda la creación está bajo el dominio de Jesús. Jesús tiene tan clarita su película. Jesús tiene tan clarita su identidad que en Juan capítulo 14, versículo 26, Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre si no es a través de mí. Jesús se muestra como único. Y Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús tiene clarita su identidad, la identidad de hijo. Te hace enfrentar la vida de una manera diferente. Cuando nosotros no tenemos clara una identidad, nosotros muchas veces necesitamos colocar a través de las redes sociales, ¿dónde estoy? ¿Cómo me siento? ¿Qué voy a hacer? Porque necesito que alguien me diga algo. ¿Para qué? ¿Para llenarme de ego? ¿Para conseguir quizá una palabra de estímulo? Entonces necesito buscar algo, que alguien me dé algo. Encontrar alguna palabra que realmente me haga sentir bien. Porque realmente el problema está en mi identidad. No tengo identidad de hijo. Es decir, tengo cualquier identidad. Quizás he estado cerca de Dios, he caminado con Dios, pero no he adquirido esa identidad de hijo. Cuando alguien tiene una identidad de hijo, se apropia de las palabras del Padre y comienza a vivir en las palabras del Padre. El Señor dice que Él cuida de sus hijos, que Él prospera a sus hijos, que Él sana a los suyos, que Él los protege. Es más, que Él sustenta toda su vida, incluso en medio del sufrimiento. Cuando comenzamos a vivir como hijos, comenzamos a enfrentar la vida de otra manera. Jesús no tuvo problema alguno en rebajarse y comenzar a lavar los pies de sus discípulos, porque tenía clarita su identidad.
Él no necesitaba que alguien lo ensalzara, que alguien lo reconociera. Él no necesitaba, él no buscaba reconocimiento. Y cuando venían otros y querían tomarlo preso, hablaban mal de él. Él no se sentía menos. Él no andaba por la vida buscando que alguien lo aplaudiera. Él tenía clara su identidad de hijo. Y cuando nosotros adquirimos esa identidad de hijo, no vamos a andar buscando aplausos y vamos a poder servir a otras personas sin esperar absolutamente nada a cambio. Ser hijos de Dios nos invita a nosotros a manifestar el carácter de Dios. Cuando la Biblia habla y dice que es hijo de Timeo, por ejemplo, cuando Bartimeo, hijo de Timeo, Bartimeo mostraba el carácter de su familia, de su padre. Cuando nosotros somos hijos de Dios, comenzamos a manifestar nuestra vida como aquellos que reflejan quién es el Padre, quién es nuestro Padre. Por lo tanto, debemos comenzar a tener una identidad tan clara que podamos rebajarnos, que podamos servir incluso a otras personas. Jesús toma la toalla, la ciñe en su cintura, comienza a llenar ese tiesto con agua y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Cuando llegan a Pedro, Pedro le dice, no, tú no me vas a lavar los pies. Lo que está haciendo Pedro es defender la dignidad del maestro. Lo mismo ocurre cuando vienen los niños y los discípulos comienzan a rodear a Jesús y los discípulos no pueden acercarse a Jesús. Era porque los niños no podían acercarse a él. Por la tradición los niños no podían ni las mujeres podían acercarse a un maestro. Entonces, ¿qué hacen los discípulos? Responden de acuerdo a la tradición, comienzan a sacar a los niños. Y Pedro le dice aquí, no Señor, tú no me puedes lavar los pies porque estás perdiendo el honor de ser maestro. Estás perdiendo el honor de realmente ser aquel que nos guía a nosotros. Pero pero Jesús Él no vive en los parámetros del mundo. Jesús vive en otros parámetros. Y Jesús le dice, el versículo 8 dice, no, protestó Pedro, jamás me lavará los pies. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Es decir, si no te dejas lavar, si no te dejas limpiar, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también la cabeza. Señor, no solamente lávame los pies, sino también transforma mi forma de pensar. Cambia mi forma de actuar. Todo lo que está en mi cabeza, todo lo que está en mis manos debe ser transformado, es decir, debe ser lavado, debe ser limpiado por ti. El Señor responde en el versículo 10, dice, el que ya se ha bañado no necesita lavarse los pies. Le contestó Jesús, pues todo su cuerpo está limpio y ustedes están limpios, aunque no todos. El Señor reconoce que Él es quien nos lava. Cuando Jesús le dice a Pedro, mira, ustedes están limpios, le dice a sus discípulos, ustedes están limpios, porque la limpieza de nuestra vida se da en una relación con Jesús. En esa relación Él comienza a cambiar nuestros pensamientos, Él comienza a cambiar nuestra forma de vivir, porque Él nos lava en la medida que nosotros nos relacionamos. Y los discípulos se habían relacionado con Jesús, por eso Jesús le dice, ustedes están limpios. En una relación con Él, nuestra vida va cambiando. Nuestra vida va siendo diferente. Jesús tenía clara su identidad. Y Él no necesita ser defendido. Él no necesita los honores del mundo, ni tampoco los honores de la tradición. Él sabe quién es. Y Él tiene clara su identidad de hijo. El tercer sabía, versículo 11, dice... quizá usted tiene una versión diferente, pero estoy leyendo la versión NBI, porque en Valera sale diferente. Pero el tercer sabía, versículo 11, dice Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Jesús sabía su propósito. Él sabía que venía a salvar al mundo, pero dentro de eso muchos habían otros, algunos que le iban a negar. Aquí hay uno que le traiciona, aquí hay uno que no se rinde a Él. Y en el mundo habrán muchos de esos. A pesar
A pesar de que el amor de Jesús, su entrega sacrificial, puede ser rechazada por algunos, Él está dispuesto a servir a todos. Jesús también lavó los pies de Judas, porque Él sabía su propósito, que la salvación estaba dispuesta para todos, no solamente para algunos. Jesús muestra la universalidad de la salvación, a pesar de que habrá algunos que no querrán aceptar, a pesar de que habrá algunos que no querrán ser limpios, a pesar de que está disponible para todos. Todos no querrán ser limpios por Jesús. Jesús nos enseña que en el propósito de vivir como siervos, algunos nos pagarán quizás no de la mejor manera. Algunos nos pagarán quizás de una manera diferente. Pablo ahí en 2 Corintios capítulo 6, versículos 11 y 12, él reclama a sus discípulos, a la iglesia de Corinto. Y él les dice, mira, yo he abierto mi corazón a ustedes, pero ustedes no han hecho lo mismo conmigo. Y lo que yo espero de ustedes es que ustedes abran su corazón a mí. Muchas veces nos pasará lo mismo a nosotros. Vamos a servir a otros y no vamos a recibir a nada, absolutamente nada. Más allá de eso, debemos vivir el propósito. El propósito de servir a todos, no solamente de servir a algunos. Debemos aprender a incluso servir a aquellos que nos pueden traicionar. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que aún cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor nos enseña a amar incluso cuando sabemos que algunos nos van a traicionar. ¿Es difícil servir desde esa perspectiva? Claro que es difícil. Porque en nuestro pensamiento está la idea de siempre recibir aplausos, pero no recibir una puñalada. Es decir, cuando alguien te traiciona. A pesar de eso, como Jesús tenía clara su misión, claro su identidad, Él puede desarrollar el propósito de su misión, porque su identidad es clara. A pesar de quienes otros como sean, a pesar de cómo vivan, a pesar de lo que digan, nosotros debemos vivir. Por eso el Señor nos hace libres para servir. Por eso es un amor que transforma. Porque te hace vivir la vida de una manera diferente, ya no en los parámetros humanos, sino en aquello que la palabra dice que los hijos de Dios deben vivir. Es un tremendo privilegio ser hijo, pero el hijo vive en las palabras del Padre. Terminando ya, versículo 12. Jesús lleva a sus discípulos a reflexionar, y yo quiero que tú también puedas reflexionar en esta hora. Versículo 12 al 15 dice: cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y bien dicen, porque lo soy. Pues si yo, dice Jesús, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Jesús nos hace reflexionar en este momento. ¿Entienden lo que he hecho contigo? Hemos entendido que Él nos ha lavado no solamente los pies, sino que Él ha lavado todo nuestro cuerpo. Y Él nos da una nueva identidad, una identidad de hijo. Hemos entendido que debemos vivir en esa identidad. Hemos entendido que debemos servir al mundo. Jesús le dice: mira, yo le he dado el ejemplo, le he dicho cómo servir al mundo. Desde esa posición en la cual nosotros como sus discípulos debemos servir. Pero Jesús le hace la pregunta, y la pregunta resuena hasta el día de hoy. Esta pregunta nos interpela a nosotros. ¿Entendemos? Hemos entendido que el Señor ha cambiado nuestra vida, es decir, nos ha lavado con un propósito de ponernos de cara al mundo para servir al mundo, sin importar la condición del mundo, simplemente para servir.
El Señor nos dice que debemos lavarnos los pies unos a otros, incluso aquellos que puedan traicionarnos. El Señor nos da el ejemplo. No solamente nos dice que debemos servir, Él nos dice cómo. El cómo es como siervo, tomando la posición más baja. El Señor nos dio el ejemplo para que hagamos lo mismo en el mundo. Versículo 17, el segundo entienden. ¿Entienden esto? ¿Hemos entendido que esta es la forma de servir? Dichosos, dice Jesús, alegres, bienaventurados serán los que ponen en práctica esta palabra. Seremos dichosos cuando en la alegría de servir al Señor sirvamos a otras personas. En la alegría, en la rendición al Señor nos rindamos también a otro y tomemos esa posición que nadie quiere tomar. Hay un amor que transforma nuestro corazón, nuestras acciones y nuestra manera de pensar. Hemos sido lavados. El Señor ha lavado todo nuestro ser. Él nos ha dado el ejemplo. No tenemos que ser ni hacer más que Jesús. Simplemente debemos escuchar su palabra y ponerla en práctica. 3 sabía. Jesús sabía su misión. Jesús sabía su identidad. Y Jesús sabía el propósito por el cual debía servir. Y terminó reflexionando, haciendo reflexionar a sus discípulos. ¿Entienden? ¿Entienden lo que he hecho? ¿Entienden que si lo ponen en práctica serán felices? Si tú quieres vivir de manera feliz, sirve como Jesús sirvió. Oremos al Señor. Dios, te damos gracias por tu palabra, porque nos desafía, nos orienta, Señor, a bajarnos del pedestal del ego para ponernos en la posición de siervo, de rodillas, Señor, de rodillas delante de ti y de rodillas sirviendo al mundo. En el servir, Señor, hay alegría. En el servir hay una vida transformada, una nueva identidad, que es la identidad tuya, Señor Jesús. Esa identidad de hijo ahora puesta en nosotros para servir en el mismo ejemplo que tú nos diste. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias porque nos invitas, Señor, a vivir en la alegría del servicio, en la alegría de rendirnos a ti. Gracias por tu palabra, Señor. Damos en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Agradecemos al Señor el terminar esta serie, pero la próxima semana continuamos con otra. Espero que esta palabra sea edificación para tu vida, orientadora en tu forma de vivir. Que Dios te bendiga, que tengas un bendecido domingo junto a tu familia y en todo lo que puedas hacer en este día. Así que chao, chao, me despido y nos vemos la próxima semana para continuar aprendiendo de la palabra de nuestro Señor. Chao, chao.